Saludos cordiales, alumnos del primer curso, primera sección de la carrera de Psicología. Damos inicio a la clase 7 de la disciplina Historia de la Psicología. En esta clase daremos inicio al desarrollo del contenido de la unidad 6, el conductismo y las tendencias contemporáneas. Específicamente estaremos abordando los aspectos generales que tienen que ver con esta corriente, como ser sus antecedentes, el origen histórico, sus principales exponentes, las características que posee esta corriente, entre otros aspectos. La escuela del conductismo se desarrolló a partir de los diferentes estudios sobre el comportamiento animal. Para los conductistas no era importante pensar en lo que se pensaba o se sentía y se enfocaban más en lo que realmente era visible. Por esta razón, estudiaban lo que se podía ver, reemplazando la introspección como método de investigación por estudios de laboratorio sobre el condicionamiento como tipo de aprendizaje. Alrededor del año 1913 se empezaron a dar las primeras teorías sobre el conductismo. Watson fue el primero que inició la nueva escuela del conductismo. Se centraba en lo que se podía observar. Estudiaba únicamente los hechos y los comportamientos que eran visibles a los ojos de los estudiosos. Se empezaron a realizar diferentes pruebas de laboratorio, pensando que se podía llegar a conocer la forma en que una persona o animal podía reaccionar ante un estímulo para lograr conocer lo que había en la mente. Para inicios del siglo XX, Watson sostuvo que la conducta observable como objeto de estudio daba lugar al comportamiento. Pavlov fue uno de los principales precursores que aportó ideas a la teoría de Watson. Para el año 1920, el conductismo radical floreció y era conocido a nivel mundial. Para la década de los 80 se dio una eclosión con respecto al conductismo que se volvieron indispensables para resolver algunos problemas. Varias teorías conductuales surgieron en base a los estudios realizados previamente del conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por Watson que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, negando toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo esta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio porque no eran observables. Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pioneras del fisiólogo ruso Ivan Pavlov sobre el condicionamiento animal, considerando que los actos de la vida no eran más que reflejos. A partir de sus observaciones con animales diseñó el esquema del condicionamiento clásico. El conductismo se encarga de estudiar el uso de diferentes procedimientos experimentales con el objetivo de estudiar el comportamiento observable, o sea, la conducta, tomando en cuenta el entorno en que el hombre se desarrolla y el conjunto de estímulos y respuestas del mismo. Estudia entonces la interacción que se da entre los seres vivos y los estímulos del ambiente o medio externo. Principales autores del conductismo. En primer lugar tenemos a Pavlov, fisiólogo ruso. Estudió teología que luego abandonó para estudiar medicina y química. Una vez doctorado, amplió sus conocimientos en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el sistema circulatorio. Dirigió los laboratorios del Instituto de Medicina Experimental, en los cuales trabajó más de 45 años en diversas investigaciones, entre las que resaltaron célebres las que se referían al aparato digestivo y a los reflejos condicionados. Watson
Considerado el creador del conductismo, durante toda su vida fue enemigo de las ideas imprecisas y de las investigaciones descuidadas. Consideraba que las teorías de Freud eran muy vagas. Según él, para salir de los oscuros y tenebrosos senderos de la filosofía especulativa y de la psicología subjetiva, debía seguirse el camino del conductismo. Thorndike fue un psicólogo y pedagogo estadounidense considerado un antecesor de la psicología conductista estadounidense. Su contribución más importante es la formulación de la llamada ley del efecto, a partir de los estudios que realizó con gatos en cajas problemas de las que debían escapar. Aplicó sus métodos para el adiestramiento de animales a niños y jóvenes, con éxito considerable, y llegó a tener grandes predicamentos dentro del campo de la psicología educativa. Skinner, psicólogo estadounidense, obtuvo el doctorado en psicología por la Universidad de Harvard en 1931 y continuó sus investigaciones en la misma universidad. Influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y el conductismo de Watson, creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo, premio de la conducta deseada, necesariamente sobre animales. El conductismo como corriente de la psicología presenta las siguientes características. Se fundamenta en el condicionamiento clásico, asocia estímulos iniciales con los eventos neutros, tiene un condicionamiento operable, las acciones particulares son seguidas de algo deseable o no deseable, estudia los diferentes comportamientos que están sujetos a las leyes del comportamiento, tiene monismo físico, niega la existencia de la mente. Las conductas son tratadas como observables y no como una expresión de un estado profundo. La conducta es fruto de las experiencias aprendidas y no de factores innatos. Existe una asociación constante entre los estímulos y las respuestas. El conductismo como corriente de la psicología defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. La influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio mediante métodos experimentales. Este nuevo enfoque sugería un modo de relacionar las investigaciones animales y humanas y de reconciliar la psicología con las demás ciencias naturales.